Bienvenidos a este espacio de análisis educativo. En el audio de hoy, examinamos a fondo los resultados del informe PISA 2022 en el área de lectura. Exploraremos cómo ha evolucionado la competencia lectora de los estudiantes, los factores que influyen en estos resultados y los retos que se plantean para mejorar la alfabetización en el contexto actual. Es una pieza clave para entender el nivel de comprensión crítica de las nuevas generaciones. Al terminar, te invitamos a que nos dejes un comentario con tu valoración. Tu opinión es fundamental para seguir profundizando en estos temas. Damos paso al análisis. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el informe PISA 2022. Un buen laberinto de datos, sí señor. Totalmente. Cientos de páginas, tablas... Pero bueno, la idea es poner un poco de luz. Nos vamos a centrar en algo muy concreto, la comprensión lectora del alumnado de 15 años. Y con un foco muy particular, ¿no? Eso es. Vamos a poner la lupa sobre la región de Murcia y a partir de ahí comparar. Ver dónde estamos respecto a España, a Europa y al resto de países de la OCDE. Me parece un buen punto de partida. Una radiografía completa. La verdad es que hay mucho de lo que hablar, diferencias por género, el debate entre centros públicos y privados. A ver, para no perdernos, ¿por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues yo creo que lo más visual, lo más potente, es empezar por los dos extremos. La base y la cima, exacto. Primero, ver qué pasa con el alumnado que tiene un rendimiento muy bajo. Y luego, justo lo contrario, mirar a los que alcanzan la excelencia. Esa doble foto nos va a dar un marco muy claro de la situación. Me parece una hoja de ruta perfecta. Pues venga, empecemos por abajo, por el bajo rendimiento. Los informes hablan de estudiantes que no llegan al nivel 2. Dicho así, ¿eh? ¿Suena un poco técnico? Sí, es un poco abstracto. En la práctica, ¿qué quiere decir no llegar a ese nivel? Pues significa tener dificultades muy serias con tareas que damos por sentadas. Por ejemplo, leer un texto de longitud media, no muy largo, y no saber decir cuál es la idea principal. Vaya. O ser incapaz de conectar algo que lees con tu vida diaria. Es el umbral mínimo de competencia para funcionar hoy en día. Para entender una noticia, unas instrucciones, lo básico. Entendido. Es la línea de flotación. Y aquí llega el primer dato de 2022, para la región de Murcia. Un 27% del alumnado está en ese nivel. Un 27%. Pensemos un momento en esa cifra. Es más de 1 de cada 4. Exacto. En una clase de 25, pues tienes a 6 o 7 chicos y chicas que no tienen esas herramientas lectoras fundamentales. Es un dato que, por sí solo, ya es para encender todas las alarmas. Y si lo ponemos en contexto, ¿esa cifra es algo propio de Murcia o es un problema más general? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no es una anomalía. Mira, en España la media es del 25%. Muy cerca. En la Unión Europea un 26%. Y en la OCDE un 24,2%. O sea que estamos todos en una foto muy parecida. Lo cual casi es más preocupante, ¿no? Porque no es un bache puntual, sugiere algo más. Estructural. Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. La Unión Europea tiene un objetivo para 2030. Ajá. Y es que este porcentaje de bajo rendimiento baje del 15%. Espera. El objetivo es del 15 y Murcia está en un 27. Sí. La brecha es de 12 puntos. Eso es una barbaridad. ¿Es una brecha abismal? Para que Murcia cumpla ese objetivo, tendría que reducir su tasa de bajo rendimiento casi a la mitad, en menos de una década. Y lo mismo le pasa a España y al resto de Europa. El camino es larguísimo. Vale. El panorama en la base de la pirámide es, como poco, desafiante. Ahora, miremos hacia arriba. ¿Qué pasa en la cima? ¿Qué porcentaje de estudiantes llega a la excelencia? A esos niveles 5 y 6. Este es el otro lado de la moneda, claro. Aquí hablamos del alumnado que es capaz de comprender textos largos, complejos, manejar conceptos abstractos. Y algo fundamental hoy, distinguir hechos de opiniones basándose en pistas que no son obvias. Los que leen entre líneas, vamos. Eso es. Los que evalúan la información de forma crítica. Y aquí, las cifras de 2022 pintan un cuadro muy distinto. Para la región de Murcia, solo un 4,5% del alumnado alcanza ese alto rendimiento. Solo un 4,5%. Pensemos otra vez en un aula de 25. Estadísticamente, solo uno de esos estudiantes es un lector de élite. ¿Solo uno? Uno. Capaz de navegar con soltura por toda la complejidad informativa que tenemos. Aquí la comparación con el resto tiene que doler más, ¿no? Si antes estábamos en el pelotón, aquí parece que nos quedamos descolgados. Totalmente.
La brecha aquí es mucho más clara. España está en un 5,3%. Ya por encima. Pero es que la Unión Europea sube al 6,6% y la media de la OCDE se va al 7,2%. Hay una escalera muy clara. Y nosotros estamos en el escalón de abajo. Murcia por debajo de España, España por debajo de Europa. Y Europa por debajo de la media de los países más desarrollados. Sí, vamos en el vagón de cola, sin duda. ¿Y si volvemos a mirar al objetivo europeo de 2030? Me temo lo peor. Pues sí, el objetivo para el alto rendimiento es llegar o superar el 15%. 15. 15%. Si Murcia está en un 4,5, la distancia es de 10,5 puntos. Nos falta más del doble de lo que tenemos ahora mismo para llegar a la meta. Es una distancia enorme. De acuerdo. La foto fija es preocupante. Una base muy ancha de bajo rendimiento y una cima muy estrecha. Pero claro, esto es solo una foto. Lo que de verdad cuenta la historia es la película. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Aquí es donde el análisis se vuelve crucial, diría yo. Porque nos dice si vamos a mejor, a peor o si estamos estancados. Y los datos sobre el bajo rendimiento en Murcia, pues son, francamente, muy malos. A ver, vamos con las cifras. En 2012, el porcentaje de bajo rendimiento era del 19%. 19. En 2018 subió al 22,9%. Y en 2022, el 27% que ya hemos dicho. La tendencia es que no admite debate, clarísima. Vamos a peor. Y de forma constante. Pero hay un dato más, casi escondido en los informes, que es todavía más alarmante. Los analistas calculan lo que llaman la velocidad de cambio. Velocidad de cambio, como un velocímetro del problema. Exacto, es un velocímetro del declive. Y para Murcia, ese velocímetro marca plus 0,62. ¿Y eso qué significa? Significa no solo que la situación empeora, sino que lo hace a un ritmo muy acelerado. Para que te hagas una idea, la velocidad de empeoramiento en España es de plus 0,42, en la Unión Europea plus 0,48. Momento, que procese esto. No solo empeoramos, sino que nuestro ritmo de empeoramiento es más rápido que el de la media de España y de Europa. Precisamente. Eso es una sirena sonando a todo volumen. Es la confirmación de que el problema no solo es grande, sino que se está haciendo más grande a un ritmo más rápido que en nuestro entorno. Desolador. Bueno, y con la excelencia. ¿Hay alguna buena noticia ahí o la película es igual de dramática? Recordemos los datos. 3,1% en 2012, un pico de 4,6% en 2015 y ahora un 4,5% en 2022. Pues aquí el patrón es completamente distinto. Y es fascinante. Mientras que en España, Europa y la OCDE se ve una tendencia general a la baja en el porcentaje de alumnos excelentes. O sea que en general hay menos excelencia. Exacto. Pues Murcia ha conseguido un pequeño repunte y, sobre todo, mantenerse estable en este último informe. O sea que en la élite hemos resistido mejor esa corriente que arrastraba a los demás hacia abajo. Eso es una buena noticia. Podríamos verlo así, pero con muchísimas comillas, porque, y esto es importante, es una estabilidad en cifras bajísimas. Claro. Hemos pasado de estar muy mal a estar mal pero estables. Es una mejora muy relativa. No podemos lanzar las campanas al vuelo por mantenernos en la parte baja de la tabla, ¿entendido? No hay que autoengañarse. Bueno, dejemos las tendencias y pasemos a otro de los grandes temas de PISA, el género. ¿Leen igual de bien los chicos que las chicas? No. Y la respuesta es rotunda. Los datos de 2022 confirman una de las tendencias más sólidas de la historia de estas pruebas. ¿Qué es? Que las chicas, de media, obtienen mejores resultados en comprensión lectora que los chicos. Vale, las chicas leen mejor. ¿Pero es una diferencia pequeña, de esas de decimales, o es algo que se nota de verdad en el aula? Se nota y mucho. No es una diferencia anecdótica para nada. Los informes hablan de diferencias que van de los 14 a los 34 puntos y subrayan que la brecha es estadísticamente significativa en todas y cada una de las comunidades autónomas. Obtener mejores resultados. Esto nos obliga a hacernos preguntas más profundas. Claro. Son los temas de los textos, los métodos de enseñanza. Hay estereotipos culturales que asociamos a la lectura. Es un debate muy complejo, que apunta más a lo pedagógico y cultural. Queda claro. Pues vamos a por la última pieza del puzzle, la que siempre genera un debate intenso. La titularidad de los centros. Exacto. Pública, privada, concertada. ¿Hay diferencias de rendimiento? Si miras los resultados brutos, las notas y más, la respuesta corta es que sí. Suele haber diferencias a favor de los centros privados y concertados. Pero Siempre hay un pero.
siempre. Y aquí es uno muy grande. PISA nos dice, cuidado, no saquen conclusiones precipitadas, e introduce un factor que lo cambia todo, el índice social, económico y cultural, el ISEC. El ISEC. ¿Qué mide exactamente y por qué es tan importante? Mide, por decirlo de alguna manera, la mochila con la que cada estudiante llega al colegio. El nivel de estudios de sus padres, su profesión, si tienen libros en casa, acceso a cultura. El capital de la familia, vaya. Eso es. Y es crucial porque, evidentemente, no todos parten de la misma línea de salida. Y al aplicar este filtro, al tener en cuenta esa mochila, ¿qué pasa con las diferencias entre centros? Pues que la historia da un vuelco. Los informes lo explican con el ejemplo de matemáticas, pero el principio es el mismo para lectura. Cuando se aplica el filtro del ISEC, la brecha. Se reduce drásticamente. ¿Cuánto? Mucho. Para España, una diferencia inicial de 35 puntos en matemáticas entre la red pública y la privada se queda en solo 19 puntos cuando igualas a los alumnos por su contexto. O sea que casi la mitad de la diferencia no era por el colegio. Exacto. Casi la mitad de la diferencia se debía al origen del alumnado. Pero espera, esto es clave, porque el debate público casi siempre es sobre los métodos, los profesores, y esto sugiere que estamos mirando al sitio equivocado. Es que lo que nos dice PISA es que una parte importantísima de la diferencia de resultados no se debe al tipo de centro, sino al bagaje socioeconómico que trae el alumnado. Esto no significa que el colegio no importe, claro que importa, Claro. pero nos obliga a ser mucho más cuidadosos y a evitar la conclusión simplista de que un tipo de centro es mejor que otro. El origen familiar es un predictor potentísimo del rendimiento. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, la situación de la comprensión lectora en Murcia parece un desafío doble, ¿no? Doble, ¿sí? Por un lado, una base de bajo rendimiento muy grande y que crece. Y por otro, una élite de alto rendimiento muy pequeña, estancada y lejísimos de los objetivos. Un resumen perfecto. Y a eso le sumas dos factores que lo cruzan todo. Una brecha de género muy clara, a favor de las chicas. Ajá. Ujú. Y que las diferencias entre la pública y la privada tienen mucho más que ver con el contexto de las familias que con el centro en sí. Son muchas claves que nos obligan a mirar todo el sistema educativo con otros ojos, desde luego. Y si me permites, para acabar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Los propios informes PISA mencionan algo que a veces se nos pasa. El marco de evaluación de la lectura se actualizó en 2018 para reflejar los cambios tecnológicos. Claro, ya no se lee solo en papel. Ya no, ahora se evalúa cómo navegas por Internet, cómo distingues una fuente fiable de una que no lo es. Es que leer en el siglo XXI es otra cosa, completamente. Y esto plantea una pregunta final que creo que es la más importante de todas. ¿Estos resultados, sobre todo ese aumento del bajo rendimiento, son el reflejo de que las habilidades lectoras de siempre ya no bastan en el mundo digital? ¿O son la prueba de que nuestro sistema educativo está fallando al enseñar precisamente esas nuevas formas de leer? Quizá el problema no es solo que no lean, sino que no les estamos enseñando a leer el mundo complejo, digital y a menudo engañoso que les ha tocado vivir.